Y continuamos entonces, mis queridos hermanos, con el estudio de Génesis. Eh, Ah, Estamos ahí en Génesis capítulo 10, ya terminando el capítulo 10. Eh, Vamos a leer para comenzar a comentar y ver la aplicación de la palabra del Señor a nuestras vidas, ¿sí? Confiamos en que la palabra de Dios nos transforma, cumple el propósito por la cual ha sido enviada en nuestras vidas. Así que vamos a leer, ya examinamos casi todo el capítulo 10. Hoy nos vamos a enfocar ya en, en los descendientes de Sem, ya. Eh, el versículo 21, capítulo 10, versículo 21, dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Getén y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró al Modab, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Versículo clave de lo que estábamos viendo la semana pasada, el capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Lo que se nos está dando aquí es si continuar con la línea que ha venido trazando el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo, que son las generaciones, ¿no? Eso lo vimos eh, claramente, por ejemplo, en el capítulo 5, ya versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones desde Adán, ¿no? Y ahora, en el capítulo 10, versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. De hecho, el capítulo, lo acabamos de leer el último versículo, dice el 32, capítulo 10, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el enfoque aquí? Es la genealogía de los descendientes de Noé. El enfoque es Noé. Como antes lo había sido Adán, ahora lo es Noé. De hecho, en el capítulo 11, versículo 10, si ustedes lo leen, dice, estas son las generaciones de Sem. Va a repetir lo mismo que leímos ahora, pero ahora el enfoque es Sem. ¿Ya? De esta manera se va repitiendo la frase, estas son las generaciones de, ¿sí? Y cada vez se enfoca en la genealogía, ¿no? Lo hemos dicho varias veces en nuestros estudios, porque es muy importante y es básico entender que la idea del Espíritu Santo es que tengamos la línea genealógica, ¿no? Del Señor Jesucristo. Ese es el fin. Y por eso tiene que estar claro esto. Y aunque puede que las genealogías no sean exhaustivas, no estén completas, como lo expliqué la semana pasada, eh, tal vez hay eslabones generacionales que no fueron incluidos y en eso no hay ningún problema, porque era una forma típica de hacerse en ese tiempo para poder enfocar un propósito. Entonces, la idea era que esa línea fuera la que siguiera, la que no siguiera, hasta nos guiara, ¿sí? Hasta el lugar donde está el propósito supremo.
o sea, el Señor Jesucristo. Eh, Qué lindo verte, Rodri. Eh, entonces, las generaciones de los hijos de Noé, ¿sí?, se dan aquí en el capítulo 10, ya, el capítulo 10. Y el capítulo 10 primero nos da la descendencia de Jafet, luego la descendencia de Cam, que la vimos, ¿no? Cómo Cam termina siendo el padre de todos los cananeos, ¿sí? Canaán. Y se le llama Canaán porque el descendiente más importante, ¿no?, de Cam fue su hijo Canaán, ¿no? Vimos lo de la maldición de Noé también la vez pasada. Vimos a Nimrod, ¿sí?, descendiente de Cam también. Ya, claramente la descendencia de Cam tendió, más que las otras, más que la de Jafet y que la de Sem, tendió obviamente al lado del mal, ¿no? Y sin lugar a duda, eh, es el propósito divino, mostrarnos el punto de conexión entre Noé y lo que va a ser el retorno del pueblo de Israel para ir a conquistar la tierra de Canaán, el juicio de Dios sobre los cananeos a través de Israel. Y es interesante que aquí en la genealogía ya de Sem, que es lo que dice el versículo 21, sí, capítulo 10, versículo 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Eber es el nombre del cual se supone que viene el título hebreo, ¿ya? De Eber. Eh, Así como se fijaron, sobre Cam, el énfasis está en Canaán, el énfasis en el caso de la descendencia de Sem es Eber, ¿no? Es Eber. ¿Por qué? Fíjense que el versículo 22 nos describe los hijos directos de Sem, ¿ya? El versículo 22 dice: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. No menciona a Eber, ¿sí? No menciona a Eber. El versículo 21 lo menciona diciendo que los hijos que le nacieron a Sem y padre, el padre de todos ellos, fueron los hijos de Eber. Él fue padre de todos los hijos de Eber. Se resalta a Eber, no a un hijo directo, a un descendiente. ¿Se recuerdan que lo compartí el estudio pasado? Hijo de significaba descendiente, ya sea descendiente directo de primera generación o descendiente de segunda, de tercera o hasta la descendencia bien pasada las generaciones, ¿no? Eh, a Jesús se le decía, y lo dijo, ¿cierto?, muy bien el ciego, Jesús, hijo, ¿cierto?, de David. El papá de Jesús fue José, su madre María, pero se le reconocía como un descendiente de David, ¿no? Hijo de David. Entonces, Eber es un descendiente ya de mucha importancia en el caso de Eber. ¿Ya? Eber entonces es un descendiente de Sem. Ahora, después que vemos a Eber, recién dice el versículo 24, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. O sea, Arfaxad era hijo de Sem, ¿sí? Sala era nieto de Sem y Eber entonces sería un bisnieto de, de Sem, no su hijo directo. Mi hermanita María, muy bienvenida, bendiciones. Eh, de esta forma vamos entendiendo cómo son estas tablas de las generaciones de, ¿ya? Y obviamente de ahí salen
bastantes nombres, pero fíjense que en el versículo 31 dice, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Ya? Como vimos la semana pasada, el, el que se fueran dividiendo, el que se fueran separando con el tiempo terminó, ¿cierto? Haciendo que hubieran nuevos lenguajes. Pero ahora en el capítulo 11 vamos a ver la base para la diferencia de esos idiomas. Y todos conocemos la historia famosa de Babel, ¿ya? La historia de Babel. Pero vamos de nuevo al versículo 32, por favor, hermanos. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Aquí está la confirmación que todos nosotros, los seres humanos, según la Escritura, según la palabra del Señor, venimos directamente desde los hijos ya de Noé, ya, los hijos de Noé. Noé es el primer eslabón de toda la humanidad. No, toda la línea de Caín desapareció, absolutamente toda. Y la línea que conecta el principio a Adán con Noé es Set, los setitas, ¿no? Y esto es muy importante, no solo para mostrarnos que el Señor Jesucristo va a venir directamente desde Adán a través de la línea de Set y a través de Noé y de sus hijos, ¿ya? En este caso específicamente Sem, ¿ya? Sino que también nos lleva a entender algo tremendamente importante. Y tiene que ver, hermanos, con que no importa la familia, la sangre que tengamos, los genes que tengamos, todos estamos afectados por el pecado. Sí, vuelvo a decir, aquí ya no está la línea de Cam, perdón, de Caín, ¿no? Los hijos de Noé, por así decirlo, son descendencia pura de la sangre de Set, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir, es que la mezcla, la mala sangre de Caín nos ha infectado. Con el diluvio eso quedó solucionado, quedó finiquitado. Los descendientes ahora somos todos de la línea de Set, de la línea pura, como vimos, ¿no? Pero hoy día vemos a la humanidad de una forma tremendamente, atrozmente eh, alejada de Dios, viviendo en una maldad continua, ¿ya? Como decía el salmista, maquinan en sus camas, ¿no? La maldad, se la imaginan, ¿ya? Ahí está en su cabecita, es todo un rumiar la maldad, y eso lo vemos hoy día tristemente en nuestra humanidad. Pero la humanidad de hoy es tan mala como la que hubo años después del diluvio. Eso es lo otro que nos muestra esto, la realidad de la maldad del ser humano. En unas generaciones apareció Nimrod, y antes de Nimrod seguramente ya habían habido algunos que habían manifestado una maldad tremenda. ¿Sí? Y todos, vuelvo a decir, de la línea de Set a través de Noé. Esto nos está mostrando que el ser humano tiende al mal. Esto es muy importante entenderlo, mis queridos hermanos. Porque el ser humano, por naturaleza, tiende al mal y por naturaleza tiende a excusarse. Nos tendemos a excusar. Hoy en día, de una u otra manera, intentamos autoconvencernos de que la maldad no está en nosotros, que somos intrínsecamente buenos. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. La palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Dios que conoce el corazón del ser humano y que en el capítulo 8, versículo 21, ya nos había dicho claramente que el ser humano desde su edad muy tierna tiende a maquinar la maldad en su ser. Y yo sé que esto choca con el pensamiento de muchos hoy en día, ya que intentan excusar esto, ¿no? O rebatirlo. Y entonces aquí tenemos dos puntos, mis queridos hermanos, muy claros. ¿Cuáles son estos puntos?
la opinión de Dios y la opinión de nosotros, o del ser humano. ¿Sí? Ahora, la opinión del ser humano, como es en mi caso y en el caso suyo, ¿sí? Como conocedor del Señor, como conocedora del Señor, creo que estamos todos en la misma línea, somos seres humanos, pero que no tenemos nuestra propia perspectiva de la humanidad. Nos hemos adherido a la perspectiva de Dios. Entonces, está la perspectiva de Dios y todos los seres humanos que nos adherimos a su perspectiva, y está la perspectiva del ser humano sin Dios. Según la perspectiva de Dios y de todos los que nos hemos adherido a cómo Dios define el corazón del ser humano, la esencia del ser humano, la naturaleza del ser humano, ya creemos que por naturaleza tendemos al mal, ¿sí? Que algo inherente en nosotros es llevarnos al mal, que es muy fácil hacer el mal, muy, pero muy fácil hacer lo malo, y se le complica mucho, mucho hacer el bien en muchas circunstancias al ser humano. Pero está la otra perspectiva que dice que no, sí, que no somos malos y que el Evangelio, los evangélicos, la Biblia y toda la cuestión de los que creen en ese ser ya imaginario, ya quieren meternos a todo en un tacho de maldad, ¿ya? Siendo que, dicen estas personas, ya el ser humano en sí mismo no es malo, no es malo. Y esto es muy importante para entender, hermanos queridos, la razón por la que vino el Señor Jesucristo. Ya, si hubiera gente que es inherentemente buena y puede llegar a ser bueno y no hacer ningún tipo de maldad, bueno, el Señor Jesucristo no hubiera tenido que venir. Su obra no hubiera sido necesaria. ¿Por qué? Porque significa que si hubiera uno solo, ¿ya? Significa que el ser humano tiene la capacidad. Y eso haría que el llegar al Padre, llegar a Dios, lo puede hacer un ser humano por sus propios medios, por su propio esfuerzo, y puede haber entonces ante Dios una autojustificación. Pero la Escritura nos está llevando y nos ha venido recorriendo todo este camino, mostrándonos que es todo lo contrario. No importa la sangre que yo tenga, no importa los genes que me hayan entregado, mis padres. Mi padre pudo haber sido un maravilloso cristiano. No estoy hablando de mi papá Vicente, no, estoy hablando en forma general, ¿ya? Eh, Mi padre, quien haya sido, pudo haber sido un excelente humano, un excelente cristiano. Pero eso no es garantía de que yo voy a ser igual a él. No es garantía. Y tampoco esto está, hermanos, en la escritura como diciendo no es, esto es aleatorio. Va a depender no de una causa, sino de la casualidad. ¿Sí? Es casual. En algunos salpica el bien y en otros salpica el mal. No, tampoco eso es lo que dice la Escritura. La Escritura nos está queriendo dejar claro que en todo ser humano se tiende al mal. En todo ser humano existe una naturaleza con la cual nacemos, nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza que va a tender siempre al mal. Eso no significa que en algún momento no podamos hacer cosas buenas, buenas entre comillas, sí, que seamos buenos vecinos, que hayamos sido bien enseñados, ¿ya? Y de que la enseñanza que nuestros padres nos dieron dio buen resultado, pero eso no significa que por naturaleza, que por esencia seamos buenos, ¿sí? Esto es tremendamente importante y la historia nos va a seguir confirmando eso, pero la idea no es adelantarnos, aunque no creo que lleguemos a estudiar algún momento reyes, ¿cierto? O desde Saúl, desde el primer rey de Israel, Saúl hacia adelante, eh, leer y que estudiamos los libros de Samuel. Y digo esto, hermano, no porque no quiera que lleguemos ahí, sino porque confío en que el Señor va a venir antes, ¿no? Confío en que el Señor va a venir antes, ¿ya? Porque imagínense, todo el tiempo que llevamos con Génesis, recién vamos en el capítulo 11, ¿no? Así que tenemos todavía bastante tiempo por delante.
Yo creo que todo este año con Génesis. Eh, entonces, solo hacer un esbozo de lo que viene más adelante. Ustedes que han leído la palabra del Señor ya la tienen clara. Los reyes, ¿no? Los descendientes. Si alguien podría imaginarse que el hijo de un rey tan bueno pudiera llegar a ser tan malo, hijo, ¿no? O al revés, un rey tan malo haya tenido un hijo tan bueno como rey. Esa es la historia de los reyes. Nos van marcando toda esta pauta. Entonces, volvemos a nuestro punto. La palabra del Señor nos está mostrando esta realidad. Sem, no porque sea Sem, ya, significa que él fue un hombre que honró a Dios, que buscó a Dios. De hecho, mis queridos hermanos, no se nos dice nada de Sem, Cam y Jafet. Lo único que se nos ha dicho que es que el Señor vio a Noé. El único testimonio de Dios hasta aquí es sobre Noé. No hay testimonio directo de Cam, de Sem y Jafet. Lo único que podríamos esbozar es lo que vimos la semana pasada, que Cam, ¿sí?, tuvo una actitud que mostró su malvado corazón cuando no cubrió a su papá y, como llegamos a ese punto, se burló de- del tema de la desnudez de su padre, ¿no? Y que Jafet y Sem hicieron lo correcto, pero no hay nada más que eso, ¿ya? Entonces se nos deja muy claro, hermano, y vuelvo a decir, ¿y cómo esto se aplica a nuestras vidas, hermanos? No sé si ustedes han tenido la ocasión en algún momento tener la experiencia en sus vidas, en alguna iglesia local, eh, con algún pastor, un muy buen pastor, con su esposa, y que sus hijos no salieron muy buenos, ¿ya? Imagínense, cuando yo era un jovencito, hace hartos años atrás, y en la iglesia donde yo estaba, se me envió al instituto bíblico, y ahí conocí el dicho por primera vez. Yo nunca había escuchado, tenía 19 años, nunca había escuchado el dicho. Eh, es un dicho, no, hermano, no es que yo lo crea. Y el dicho decía, eh, hijo de pastor, sobrino del diablo. Sí, fuerte, fuerte. Bueno, yo estaba salvado porque no era hijo de pastor, ¿no? Eh, es un dicho, ¿no? Ahora, usted sabe que los dichos muchas veces nacen por algunas circunstancias. Y tristemente, y aunque no sea la norma, o nosotros no podamos forjar esa norma y decir que siempre es así, tristemente, muchos hijos de pastor, su forma de vida dejan mucho que desear. No todos, vuelvo a decirlo, soy enfático en esto, no todos, pero sí los hay, ¿ya? Sí los hay. Entonces la pregunta es, ¿cómo un hombre de Dios, ¿sí?, puede tener un hijo que no ame a Dios? ¿Sí? Ahora, yo sé, aquí podríamos discutir, ¿no? Podríamos decir que tal vez el pastor no los cuidó, no les dedicó tiempo. Está bien, podemos suponer eso, ¿no? Y lo más probable es que sea así, ¿no? Eh, pero llevémoslo a otro punto. ¿Ya? Ah, pero quiero dejar finiquitado lo del pastor para que no vayan a pensar, por favor, ya que yo tengo algo en contra de los hijos pastores. Recuerden que yo fui líder de una iglesia y en algún momento mis hijos también cayeron dentro, no del dicho, pero sí dentro del espectro de los hijos de pastores o de líderes de iglesia. Ya también está nuestro pastorcito Raúl aquí, nuestro querido pastor. Para nada, ¿no? Solamente estoy enfocando que dentro, y con esto voy a finalizar la idea del pastor, está la idea de que porque es hijo de pastor, ya es un pan de Dios. Y aquí está el problema. El ser humano les impone a los hijos de pastor esta idea. Esto se da mucho, donde los hermanos, los feligreses de la iglesia local, les exigen a los hijos de pastor que sean consagrados. O es la imagen que deben tener. ¿Y de dónde sacan esto? De la presuposición de que, es hijo de pastor, tiene que ser un chico o una chica intachable.
Y se nos olvida que ese hijo de pastor, que esa hija de pastor, ya, es un ser humano, que nació con esta misma naturaleza humana, que tiene las mismas luchas que cualquier ser humano. De hecho, un poco más allá, el pastor, el líder, tiene la misma naturaleza humana que todo ser humano y tiene las mismas luchas que cualquier ser humano. No porque es pastor significa que viene de un linaje ya espiritualmente consagrado, aunque sus padres hayan sido hombres y mujeres consagradas. Eso no implica nada. Eso no determina, más que implicar, rectifico, no determina nada, hermanos. No determina nada. Pero la iglesia le tiende a poner, ¿sí?, este manto a los hijos de pastor y muchas veces son estas actitudes de los hermanos con los hijos de pastor que también influyen negativamente en ellos. Los hijos de pastor crecen diciendo, ah, claro, todos creen que quieren que yo sea perfecto. Yo no puedo hacer nada porque si no mi papá me reta, no me permiten hacer lo que otros niños hacen, lo que otros jóvenes hacen, y comienza la rebeldía. O sea, se dan cuenta, no solamente es cómo el papá influyó o no influyó, también es cómo influye la congregación. Y a esto se suma, o más bien dicho, es la base, su propia naturaleza humana con todas sus luchas que puede tener un ser humano, sea hijo de pastor, sea hija de pastor. Y por eso muchas veces hay rebeldía en los hijos de pastores. ¿Ya? Que Dios nos ayude nunca a juzgar ni poner jamás un manto que no nos corresponde a nosotros poner sobre otros. ¿Ya? Todo lo contrario, las iglesias deberían ser muy comprensivas con respecto a los hijos de pastor. Jamás exigirles nada. Que Dios nos libre de eso, ¿no? Pero no solamente a los pastores, sino que con todo hijo de Dios. Si un hijo de Dios, una hija de Dios, ya, aman al Señor con devoción pura de corazón y se esfuerzan en lo máximo porque sus hijos los sean de la misma línea, hermanos, lo que puede hacer ese papá es orar por su hijo, orar por su hija. Dos, dar el ejemplo correcto, ¿sí? Y pare de contar, pare de contar, porque el evangelio no se le puede imponer a nadie. Un papá no le puede imponer el evangelio a un hijo. Pero sí, lo tiene que guiar hasta los 18 años. Y lo va a guiar hacia Dios. Pero tiene que guiarlo, de nuevo, vuelvo a decir los dos puntos. Uno, orando por ellos. Y segundo, siendo ejemplos. Si fallamos en uno de esos, ya. Pero ¿saben qué? La idea de la cual estoy sacando toda esta conversación que estoy teniendo con ustedes, hermanos, es la base de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque aún así, teniendo un papá, una mamá que aman a Dios, temerosos de Dios, que han orado por sus hijos, ¿sí? Y han dado un ejemplo, existe la posibilidad y se ha dado que el hijo o la hija no sigan el camino de papá y mamá. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a dar un pensamiento paralelo a esto, ¿ya? De la manito que hago esto. ¿Cómo nos ayuda esto, hermanos, a jamás juzgar a otros? Esto es muy humano, ¿no? Los que creen, no, yo no soy tan malo, pero tienden a juzgar, a criticar a otros, a condenar a otros por diferentes situaciones, está mostrando que la palabra de Dios tiene razón, que está esa maldad, porque sus comentarios no son buenos, son malvados, malvados, ¿sí? Así de directo y de sencillo. Sigo con la idea paralela. Eh, es terrible cuando nosotros criticamos a otros, y especialmente cuando criticamos a otros bajo una perspectiva de que somos superiores a ellos, a los otros. Cuando un papá cristiano temeroso de Dios, cuando una mamá cristiana temerosa de Dios, ya, eh, en algún momento sus hijos se manifiestan en alejarse de Dios, en hacer cosas que no honran a Dios, los otros tienden, en vez de cubrir, tienden a descubrir y tienden a juzgar, a criticar, a condenar y a decir, lo más probable,
es que ese papá, esa mamá, realmente le hayan dado un mal ejemplo a los hijos. Segundo, no fueron padres como Dios quería. ¿Ya? Tercero, tal vez están escondiendo algo, ¿ya? Tal vez que le hicieron a los hijos, por eso entonces tendemos al final a criticar. Y la verdad, hermanos, que por algo Jesús dijo, no juzguen, no tenemos por qué juzgar. No tenemos derecho de juzgar a nadie en el sentido de condenar a otro. ¿Sí? Lo que sí Dios nos llama a hacer es que juzguemos situaciones, ¿sí? Que si son buenas son malas para poder ayudar a nuestro hermano. Es lo que hoy día se le llama crítica constructiva, ¿no? Pero la crítica constructiva siempre tiene que ir de la mano del amor, nunca. Nunca la crítica constructiva va a ser constructiva si va independiente del amor, ¿ya? Pero vuelvo a la idea, ¿por qué nosotros condenamos? ¿Por qué nosotros decimos, esto tuvo que haber sido así y hacemos estos comentarios? ¿Por qué? Si no sabemos todas las circunstancias, que solo Dios sabe. Yo no sé lo que está pasando, no sé lo que ha ocurrido, no tengo ni la más remota idea de lo que pasó en esa familia. No la tengo, no tengo ni idea de eso. Y eso, mis queridos hermanas, ya, y queridos hermanos, bienvenida hermana Vicky, una alegría verla. Lo que ese hermano y esa hermana han vivido, solo Dios y ellos lo saben. Sí, no sé si estamos entendiendo, ojalá que me estén entendiendo la idea paralela, voy por este lado. Entonces, cuando nosotros ignoramos que esto sí puede ocurrir que un buen papá, una buena mamá, un papá temeroso, amante de Dios, una mamá temerosa y amante de Dios, ya, que sí han dado lo mejor de sí, orando y guiándoles en el camino del Señor, los hijos tal vez en algún momento deciden rebelarse. Entonces aquí viene bien, ¿de quién es la culpa? De los papás, pero ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos eso? O sea, ¿quién nos dio la autoridad o, o nos creímos con la capacidad de ser semi-omniscientes? ¿Entendemos la idea, hermanos? ¿Saben lo que nos enseña esto? De que la naturaleza humana se manifiesta, ¿sí? Dependiendo de cada persona. Y por eso nosotros no podemos juzgar a los padres siempre por los hijos, ni podemos juzgar a los hijos por sus padres, ¿ya? Y vuelvo a citar en esta idea paralela, hermano, la, la idea que se nos presenta claramente en el libro de los reyes, en las historias de los reyes de Israel, ¿ya? Eh, si nosotros no entendemos esto, vamos a seguir cayendo en este gran error, hermanos, que muchas veces se transforma en pecado, el pecado de hacer comentarios, ¿sí? Condenatorios hacia ciertas circunstancias. ¿Cómo actúa el corazón de un hombre, de una mujer de Dios? En primer lugar, va a orar por una situación que él encuentra que es difícil o que sea complicado. Segundo, va a preguntarle en esa misma oración al Señor si tiene que intervenir. Si el Señor le dice interviene, la persona se va a preocupar de ir e intervenir ya de una manera en amor y de una manera que dependa del Señor, para que sea constructiva, ¿sí? La, la crítica, ¿cierto? O el consejo que se quiera dar. Esto es en general, mis hermanos. Ahora, aquí hay un punto, pero tampoco nos sirve para juzgar. El tema que la palabra del Señor dice que los líderes, ¿sí? Los líderes, en este caso los ancianos, ya, ellos tienen una responsabilidad superior a la del resto de sus hermanos. Pero aún así, nosotros tenemos que ser cuidados de no juzgar ni criticar. Ya. Por eso yo les preguntaba en delante si dentro de sus experiencias cristianas habían tenido la oportunidad de ver si algún hijo pastor, no algún pastor, con hijos rebeldes, con hijos que no buscan a Dios. ¿Ya? Entonces, conclusión, yo no puedo decir que porque papá y mamá ya son temerosos de Dios, sus hijos sí o sí lo van a hacer. Porque puede que lo sean, pero puede que no. Ahora, ¿en qué momento yo puedo hacer juicio de eso? Cuando quiera, siempre y cuando no lo hable.
¿sí? Y así le respondo al Señor con mis pensamientos. ¿Ya? Y punto, y se acabó. Resistir ese deseo de querer comentar, no, si lo hago por el bien de mi hermano. Ay, no siempre es así, hermano. No siempre es así, ¿no? Imagínense, primera Juan dice que si yo veo a mi hermano cometer un pecado que no sea muerte, ¿qué dice Juan? Ora, tengo que orar. No me dice incluso ni que vaya y que lo confronte. Dice que ore. Lo primero que tengo que hacer es orar por él. Luego que he orado lo suficiente, recién el Señor me puede decir, anda y habla con él, enfréntalo, ¿no? Ya, y confróntalo en amor. Bien, todo esto de dónde viene? Viene del tema que estamos viendo. ¿Cuál es el tema? El tema es clarísimo, es la naturaleza del ser humano, ¿sí? Va a tender al mal. Vuelvo a decir la frase que creo que la dije en 2 o 3 oportunidades del estudio pasado. Cuando un ser humano viene y dice, jamás pensé que iba a ser capaz de hacer lo que hice. Eso muestra la naturaleza humana. ¿Ya? Y es esto lo que nos quiere mostrar aquí el Señor. Porque fíjense, ¿cuál es la última generación o genealogía que nos muestra el capítulo 10? Es la de Sem. Pero Sem era el mayor. Tendrían que habernos dado primero la de Sem, porque Sam era el mayor, pero es la última. ¿Y por qué es la última? Porque es en la cual tienen que estar puestos nuestros ojos para seguir y continuar hacia adelante con esta historia de la humanidad que pronto se va a enfocar en un pueblo específico que es el pueblo de Israel. Bien, espero que el paralelo no nos haya desviado, ¿no? De la idea paralela nos haya desviado del punto más importante. ¿Ya? Así que cuando esto les llegue a ustedes grabado, vuelvan a escucharlo. ¿Ya? Ahí me hacen un comentario si quedó algún vacío en mi idea, pero en ningún momento mi idea fue decir que tenemos la capacidad de juzgar, de condenar a otros, no importa si son nuestros líderes, no importa si son un hermano nuevo, un hermano ya de años, hermana de mucho conocer al Señor, de poco conocer al Señor, no tengo por qué juzgar situaciones. Y lo otro, hermanos, esto trae consuelo, hermanos, a muchos padres, a muchas madres, ya, esta visión de que se esforzaron por dar lo mejor por sus hijos y tus hijos tal vez no han respondido como uno hubiera querido. Recuerden que no hay universidad para los papás, ya, ni para las mamás. Es una de las cosas que vamos haciendo eh, a paso, a cada paso. ¿Ya? Ahora, si como hijos de Dios desde jóvenes pudimos ser instruidos en la palabra del Señor, vamos a ser mejores papás porque vamos a conocer la dirección del Señor, cómo ser buenos padres, pero la mayoría no es así. Y tristemente, mucha gente que se dice ser cristiana nunca leyó la Biblia con respecto a esto, así que tampoco tuvo esas directrices maravillosas que la palabra nos da para poder criar a nuestros hijos, ¿ya? Eh, pero sí para nuestros hermanos jóvenes, ¿no? Luis, por ejemplo, Rodri, Jazmín, ya, mi Benja, mi Natán y nuestros hijos en general, ¿no? Me refiero a los que todavía están solteros, ya, a ellos me refiero. Eh, Así que esto, hermanos, es la idea del capítulo 10. Bendiciones, Marjorie, no te había visto. Ahí, qué lindo es tenerte, ¿no? Ahí, con Jesús también poder guiar a sus hijos de la forma correcta. Recordemos, y esto es muy importante, ya que me metí en el tema de los papás, para los papás nuevos, para los papás futuros, para los papás que todavía tienen hijos en sujeción, o sea, menores de 18. Recordemos que nuestros hijos nacieron con la misma naturaleza, ¿sí? De todo ser humano. No creamos que porque son nuestros hijos, ¿sí? Son tan hermosamente perfectos, porque no lo son, ¿sí? Son una tracalada de pecadores. Hijo de su padre, dirían, ¿no? Alguien diría, bueno, hijo de su padre. No, son seres humanos. Y el ser humano, según la palabra y lo que hemos estado viendo hasta ahora, nacemos todos con esta naturaleza caída que tiende al mal, ¿ya? Que tiende al mal. Fíjense cómo esta idea va resurgiendo, va tomando tanta importancia, porque como dije hace unos minutos atrás, eh,
cuando nosotros ya conocemos la Biblia y hemos leído el Antiguo Testamento y hemos leído el Nuevo, se nos une la idea maravillosamente, ¿no? No había otra forma en que Dios solucionara el problema del ser humano si no era viniendo Él mismo a salvarnos, ¿sí? A dar su vida por nosotros. Primero, para que pudiéramos recibir perdón. Segundo, no solo para que fuéramos perdonados, sino para que pudiéramos experimentar una vida nueva, ¿sí? Con su Espíritu, viviendo en nosotros y así dándonos la capacidad de poder vivir de una mejor manera, ¿sí? De una manera que lo honra, lo glorifica a Él, pero que también es una manera que nos permite bendecir a nuestro prójimo y aún a nosotros mismos. ¿Ya? La solución del pecado como poder dominante sobre la naturaleza. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora con respecto a esto, si tal vez no expresé algo claramente, si no, vamos a leer el capítulo 11, ¿ya? Capítulo 11. Recuerden, mis amados hermanos, que los títulos, los capítulos y los versículos fueron añadidos ya siglos después, ya muchos años después de que fuera escrita la Biblia. Fueron ingresados para que fuera mejor, más fácil la lectura y pudiéramos tener mejores ideas o bosquejos aquí en nuestra mente sobre lo que se está leyendo, ¿sí? Sirven, por supuesto que sirven, y sirven bastante, pero también siempre tenemos que recordar de que como no existían, hay veces que es muy bueno leer de continuo, ¿no? De continuo. Y hay momentos en que los capítulos son clarísimos, no rompen la idea. Es como que, punto aquí se terminó la idea y aquí viene otra. ¿Sí? Y aquí ocurre eso. Génesis capítulo 11. Se nos acaba de decir, de terminar de escribir la descendencia de Sem. Antes la de Cam y antes la de Jafet, ¿no? Pero termina con esto de que estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué es lo que está haciendo el versículo 1? Es mostrándonos una forma general, ya, lo que ha ocurrido desde el diluvio hacia adelante. Pero ahora, fíjense cómo parte el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Aquí, claramente, esto no es un derivado directo de lo anterior, sino que es una nueva idea, y esta historia es una nueva historia, y que al leerla es clarísimo. ¿Por qué? Porque es una historia que está en el capítulo 11, lo tienen, ¿cierto? Versículo 1 hasta el versículo 9, ¿sí? ¿Y qué dice el versículo 10? Estas son las generaciones de Sem. ¿Se dan cuenta? Capítulo 10, generaciones de Noé. Capítulo 11, versículo 10, generaciones de Sem. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la historia de la Torre de Babel está insertada entre estas dos generaciones? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí ya estamos en directo enfoque para llegar al capítulo 12. ¿Y de quién habla el capítulo 12? ¿De quién comienza a hablar en el capítulo 12? Exacto, mi hermano Marcelo. Estoy aprendiendo a leer labios. Eh, Abraham. Abraham. ¿Sí? Hasta el capítulo 11, hasta el capítulo 11 se nos habla de la humanidad en general. Al final del capítulo 11 lo vamos a ver, ya nos conecta con Abraham, pero el capítulo 12 para adelante, claramente comienza la historia de Abraham y sus generaciones, ¿ya? Sus descendientes. Ya, pero volvamos entonces a, a esta historia que se pone aquí, ¿sí? Y esta es la historia famosa, ¿no? ¿Quién no conoce la historia de Babel? ¿Sí? Me imagino que no recuerdo algún canto infantil, pero lo más probable es que por ahí ande alguno, ¿no? Porque en nuestros tiempos mozos todo lo enseñábamos, ¿cierto? O lo respaldábamos con cantos, ¿no? Por ahí está un canto de Nabán, el leproso, que compusieron el pastor Raúl con el hermano Claudio Jiménez. Fue en San Marcos, ¿cierto, pastorcito?
Sí, muy buen canto ese, ¿no? Uno de los mejores. Yo acá se lo enseñaba a algunos niños, ¡ay, qué maravilloso! Y he estado intentado decir que es de mi composición, pero el Señor me redarguye, así que no, si es de unos hermanos del norte. Pero entonces tendemos a usar, pero no recuerdo ningún canto infantil de Gato Rafael. Lo tiene que haber seguramente. ¿Por qué? Porque son las historias típicas que uno cuenta, ¿no? La historia del diluvio, la historia de Adán y Eva, ya, la historia de Babel, y luego la historia, nos saltamos la historia de Abraham con los niños, ¿no? Nos saltamos todo esto que hemos visto, ¿sí? Y Babel, primero que nada, ¿dónde habíamos escuchado Babel? ¿Sí? ¿Se recuerda el estudio pasado? ¿Se recuerda el capítulo 10? No. Babel está directamente conectado con un hombre, ¿no? Y ese hombre o ese nombre es Nimrod, ¿sí? Nimrod, capítulo 10, ¿sí? Lo tienen ahí, ya, capítulo 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, del reino de Nimrod. Recuerden que fue el primer, sí, cuasi emperador, el primer rey, ¿no? Soberano, ya, tirano. Y dice en el versículo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel. Espero que ya haya quedado claro que la idea clarísima del capítulo 10 y de la palabra del Señor es mostrarnos a Nimrod como un hombre muy malvado, muy contrario a Dios, ya muy opositor a Dios, ¿sí? Y a la humanidad en sí, ¿ya? Eh, y dice que el comienzo de su reino fue Babel, su primera ciudad edificada. Por lo tanto, podemos conectar capítulo 11 con el capítulo 10. Pero fíjense que la historia no va a hablar de Nimrod, ¿ya? No lo va a nombrar directamente. Leámoslo, capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Eso significa que esta historia comienza cuando aún las lenguas, ¿sí? Ya se habían diferenciado en ciertas cosas, pero seguían entendiéndose, ¿sí? Sería algo cercano a lo que ocurre con el español en Latinoamérica, ¿no? Todos hablamos la misma, el mismo idioma, pero lo hablamos de diferentes maneras, ¿sí? De hecho, hoy día ha ido triunfando, ya han ido triunfando más los modismos sobre la lengua española, y esto partiendo de la madre patria, como se le llamaba antes, ¿no? Yo sé que ya algunos me crucificarían por decir madre patria, ya, pero de los mismos españoles, ¿no? Hay veces que uno escucha, no sé, los hermanos peruanos tienen fama de tener una forma de hablar muy, muy hermosa, ¿no? Eh, y muy, muy correcta. ¿Ya? Y uno escucha a un español y escucha a un peruano y dice, no, no hay dónde perderse. Que el peruano habla mejor español que el mismo español, ¿no? En fin, eh, los chilenos no, lamentablemente no. Tenemos muy malos comentarios sobre nuestra forma de hablar. ¿Ya? Usamos mucho, mucho modismo. Bien, y ocupamos vocales, como el caso mío, que Jamín ya me va a retar porque el E, ¿no? Muletilla se le llama eso. El tema es que algo similar ocurría aquí, ya las lenguas tal vez estaban definiendo, se estaban empezando a alejar porque, por las situaciones directas, ¿no? Pero antes que todo eso ocurriera, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a contar esta historia, revelada por el Espíritu Santo. En este caso, como hemos dicho, creemos que fue Moisés el que escribió Génesis, ¿sí? Mm, y obviamente una historia transmitida oralmente, pero que también el Espíritu Santo guió a Moisés para que pudiéramos tener seguridad de lo que estamos leyendo. Esto ocurrió en un momento histórico, no es específico el momento histórico, porque eso es lo importante, hermanos, que entendamos lo que se nos vino diciendo en el capítulo 10, su fin es mostrarnos la genealogía, ¿sí? De Noé. Ahora nos vamos a introducir una historia. Esta historia no hay seguridad en qué momento, dónde meterla. Sí, como dijimos recién, lo podemos relacionar con Nimrod,
¿ya? Con Nimrod. Pero la historia es, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, se entendían. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Miren cómo el ser humano va avanzando ya en su capacidad de ingeniería, su capacidad de entender, de observar, de experimentar, y comienza todo lo que es, que también es innato en él, de inventar tecnología. Y aquí no tenemos ni idea cómo llegaron a este punto, pero Dios, recuerden que Dios nos dio la inteligencia y esa inteligencia nos permite ir descubriendo cosas, y ellos fueron capaces de descubrir que se podían hacer ladrillos para construir. Aquí claramente dice, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, ya habían descubierto claramente el fuego, y dice, les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. En este momento, ellos logran captar que es mejor el ladrillo que la piedra. La piedra, ustedes saben, solamente se puede labrar, golpear, en fin. Eh, el ladrillo se le puede dar diferentes portes, diferentes grosores, y ustedes saben que el ladrillo también es más, tempera mejor que la piedra, ¿no? Así que ellos deciden comenzar a experimentar esto y comienza toda esta ingeniería, ¿no? De construcción nueva, ladrillo cocido, ¿sí? El ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Van descubriendo nuevas cosas. Quiero detenerme un poquito aquí, mis queridos hermanos. Dios, cuando creó al ser humano, le dio su imagen. Dentro de lo que era su imagen, lo vimos ya en Génesis capítulo 1, ¿no? No se refiere a su imagen física, posible que sea eso, sino la capacidad, dentro de esas cosas le dio la capacidad de razonar, la inteligencia. ¿Sí? Y la inteligencia continuó en el hombre, generación tras generación. Esa inteligencia que le lleva a ser creativo, a experimentar cosas. Recuerden que los descendientes de Caín, capítulo 4, ya se nos dice que ellos también forjaron instrumentos musicales, arquitectura, artes. ¿Qué nos enseña esto? Que el ser humano, al caer en pecado, ¿sí? Y al ser afectado por la naturaleza, ¿cierto? Afectada por el pecado, la naturaleza caída humana, implica que nosotros seguimos teniendo esas capacidades. El problema es que comenzamos a usarlas para el mal en vez de usarlas para el bien. ¿Sí? No significa que el pecado hizo más, permítame la expresión, más imbécil al hombre, en esa capacidad creativa de hacer cosas tecnológicas. No, el hombre desde el principio fue muy inteligente. Ya, hoy día, gracias a Dios, ha cambiado la mentalidad, ¿no? Cuando yo era jovencito, todavía existía el pensamiento, hace ya hartos años, hartos añitos atrás, todavía existía el pensamiento en algunos que decían, no, es que las, eh, las pirámides no pudieron haber sido hechas porque están tan perfectamente, tan matemáticamente, ¿cierto? Y perfectamente hechas que no pudieron haber sido los seres humanos, porque en ese tiempo pasado no eran tan inteligentes como nosotros los de ahora. ¿Sí? Gracias a Dios, hoy día se ha descubierto que sí fue construida por hombres y hoy día ha ido cambiando esa mentalidad. Hermanos, el ser humano siempre ha tenido la capacidad de inventar, siempre. Lo que pasa es que ahora la tecnología ha ido avanzando. Pero si nosotros le pasáramos las herramientas que tenemos hoy en día tecnológicas y se las lleváramos al pasado a esta gente, ¿qué no harían? Tal vez harían cosas más maravillosas que la generación de ahora. Ahora, ¿es verdad que el pecado nos entontece? Por supuesto, pero no anula esa capacidad creativa. Pero vuelvo a decir, ¿cómo ocupamos esta capacidad? La ocupamos para que nos sea de provecho, pero también tarde o temprano comenzamos a usarla para que nos sea de
sobre provecho a nosotros en desmedro de otros. E incluso seguimos avanzando con esto y terminamos usando la nueva tecnología para poder poner el pie encima a otros y dominarlos, o hacerles daños, o vengarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, cada vez, y esto es histórico, cada vez que la tecnología ha avanzado, pasan unos poquitos años y el ser humano comienza a aprovecharse de otros. ¿Sí? Un ejemplo en la historia, la famosa revolución industrial. No sé si se recuerdan, nos pasaban ahí en ciencias sociales, en historia, nos pasaban todo este tema. Yo escuchaba al profesor y decía, ¿de qué me va a servir esto? ¿Sí? ¿De qué me sirve todo esto que estuve estudiando? Decía yo. Bueno, cultura general. Y dentro de esta cultura general está la revolución industrial. ¿La revolución industrial ayudó al ser humano? Sí, muchos dicen que sí. Pero también benefició a los más ricos. ¿Sí? Y producto de la revolución industrial, la brecha entre ricos y pobres se acentuó mucho, mucho más. Eh, o sea, algunos aprovechando de eso en desmedro de los otros. Ya. Si no tuviéramos una naturaleza caída, eso no ocurriría. Los inventos siempre serían en beneficio de todos. Ese era el propósito de Dios desde el principio, que por la caída del ser humano no se ha podido. ¿Ya? Y no va a ser posible hasta que el Señor Jesucristo venga. ¿Ya? Seguimos con esta idea. No sé si ustedes saben que Nobel, que fue el que ¿cierto? Dio origen a la famosa dinamita, ¿no? Él la creó, la formó, ¿cierto? Juntó todas las cosas, ¿sí? Por así decirle, la inventó, ¿no? Y era para poder ayudar al ser humano. No pasaron muchos años y los seres humanos descubrieron que eso podía destruir a su enemigo, así que se comenzó a usar para las guerras. Todo el surgimiento de la era atómica, Einstein, sí, Oppenheimer, que se hizo famoso por una película que salió hace poco, ¿no? Y en fin, todos estos tipos que eran físicos tremendos, muy inteligentes, y eran del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, y sin embargo eran tan inteligentes y crearon toda esta cuestión de poder manipular el átomo y que obviamente, ¿no? Los primeros, en este caso Einstein, su fin siempre fue poder beneficiar a la humanidad. ¿En qué terminó usado eso? ¿Cierto? En el casi exterminio de una raza completa, de una nación completa, de Japón. Las famosas bombas de Nagasaki e Hiroshima. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, cuando a nosotros se nos olvidan cosas como esas. Y claro, por todo el tema por lo que voy a decir, no vayan a pensar que soy comunista, hermano, porque ya todos los que dicen algo, este de acá, este de... No, 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 no. Tenemos que ser objetivos. Los cristianos no nos vamos a ningún lado, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hoy día alguien habla en contra, no sé, de algún personaje históricamente marxista, leninista, izquierdista, es facho, ¿no? Soy de derecha. Si alguien habla a favor de Estados Unidos, facho, ¿no? Soy imperialista. Cuidémonos, hermanos queridos, nosotros somos hijos del Señor. Eso, esas cosas no van con nosotros. No podemos negar, hermanos queridos, ¿sí? Que tristemente una nación, miren, ¿cuál es la excusa? Históricamente, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial van e invaden Pearl Harbor. Eso está histórico, ¿no? Destruyen toda una cantidad de naves norteamericanas, ¿sí? Eh, la cantidad de gente muerta, porque mucha gente, ¿no? Pero la comparación entre los que murieron en Pearl Harbor, en Estados Unidos, y los que murieron en Nagasaki y Hiroshima, y las consecuencias que trajo la bomba atómica, es una cuestión abismantemente diferente. La pregunta es cómo estas personas, sabiendo la destrucción que podía hacer, lo terrible que podían producir esas bombas, no dudaron en usarla. Justicia, dicen ellos, ¿no? Toda la propaganda de Estados Unidos es que a nosotros se nos meta eso. No, es que estaba justificado. No, hermanos, no hay justicia en eso. No hay justicia en eso. Lo que ocurrió con los japoneses fue algo terrible, hermano. Terrible.
Terrible, ¿ya? Ahora, la justicia se puede haber hecho de otra manera, una guerra pareja. Está bien, yo vuelvo a decir, más de algún, si hay algún hermano norteamericano aquí escuchándome, ya, a decir que tú no entiendes el trasfondo, ¿no? Sí, entiendo eso. Pero lo terrible, las cosas, hermanos, terribles que ocurrieron, wow. La cantidad de generaciones afectadas por la radiación, no, es atroz, hermano. Fue algo atroz. No le podemos bajar el perfil. Lo mismo hoy en día, ¿no? Lo que hizo Hitler, el nazismo, ya. Las cosas atroces que hacían. Y que hoy día hay gente que está tratando de bajarle el perfil también, ¿no? Increíble. Hay todo un movimiento de justificación de esto. Las cosas eran terribles, las cosas que se hacían ahí en los laboratorios, de los laboratorios nazis. Hermanos, la maldad del ser humano es terrible. El ser humano puede llegar a hacer cosas terriblemente malvadas. Y vuelvo a decir, no es que quiera decir que toda la humanidad somos todos unos malditos y que merecemos el fuego del infierno. No, no, no es así. Solo estoy diciendo que la palabra de Dios nos enseña que sí podemos llegar a sondear una maldad tan terrible como esta. ¿Ya? Ahora, perdonen que me haya ido un poquito el tema, pero era importante eh, tocar esto, porque al final, hermanos, toda la nueva tecnología va a terminar siendo usada por los más ricos. Eso está ocurriendo hoy día con la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Sí? Los inventos, imagínense, de la química, que podía haber bendecido tanto a la humanidad, y de hecho la ha ayudado. Pero hay dos grandes problemas con toda la química y la bioquímica, los medicamentos. ¿Sí? Hoy está comprobado que muchos medicamentos producen más daño que lo que ayudan. ¿Sí? Y lo único que ganan con eso son las farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Y de ahí de la bioquímica se pasó a usar bombas bioquímicas. O sea, hermano, la tecnología, el ser humano en sí misma no es mala, pero el ser humano por su naturaleza tiende a usarla, ¿sí? Negativamente, en su maldad, ¿no? Y eso va a ser aquí en la Quebrada de la Gira, a través de todas las generaciones. Se podrá levantar a alguien que quiere hacer algo bueno, pero la corriente es tan potente que al final termina arrastrándolo a que use aquello que descubrió, ¿sí? De forma mala, de forma malvada y negativa. Aquí ellos avanzan con la tecnología de construcción, ¿no? Todo este tema del ladrillo. Pero luego de avanzar con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Enfocan su tecnología con un propósito tremendo. Versículo 4. Y dijeron, ¿ya? Después que, ¿sí? Inventan esta tecnología, esta neotecnología de construcción, dice en el versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Primero, ciudad. ¿Se recuerdan que la idea en la escritura hasta este momento es ciudades igual a rebelión en contra de Dios? Es decir, en contra de la voluntad de Dios. Ciudad significa tomar a las personas y meterlas ahí, mantenerlas unidas. No que se esparzan, no que avancen, sino que se mantengan unidas. Eso es una ciudad. Por eso Nimrod fue un precursor en todo esto, contrario a la voluntad clara y específica de Dios. ¿Cuál era esa voluntad clara y específica? Era, vayan, llenen la tierra. Entonces, cuando se menciona ciudad en estos 11 capítulos, claramente ciudad es una idea contraria a la voluntad de Dios, rebeldía en contra de Dios. Y eso es lo que ellos deciden hacer. Primero dice, edifiquémonos una ciudad. Y dentro de la ciudad, una torre, ¿sí? Cuya cúspide llegue al cielo. Eso es desafío directo al Dios de los cielos, ¿sí? Al verdadero Dios, que llegue al cielo. Ahora, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pero es que esa era la voluntad de Dios, que sean esparcidos por toda la faz de la tierra, no que se quedaran
juntos en ciudades. Y creo, hermano, si no me falla mi mente, el lunes pasado compartimos un poquito sobre esto, ¿no? Lo que significa la ciudad. Una ciudad significa que todos vivimos de una forma estresada, achoclonados, si me permiten esa palabra chilena que creo que no sale en el diccionario. Una de las tantas palabras inventadas por los chilenos. Ahí, pum, sí. Eh, Lamentablemente, esas son las ciudades. La idea de Dios es que no ocurriera eso, porque cuando estamos juntos, ¿sí? Apretados dentro de una pieza, las relaciones interpersonales tienden a romperse, ¿no? Sí, eso es una realidad, ¿ya? Eh, Cuando una persona, si logra vivir en un campo y su vecino está bastante lejitos de él, las relaciones son súper buenas, ¿sí? Son súper buenas. Pero cuando viven, sí, ahí, atochados en un cité, sí, en un edificio, los problemas comienzan a manifestarse. Pero esa no era la primera razón de que Dios quisiera que la tierra fuera llenada, sino que primero que nada era un decreto, una orden de Él, ¿sí? Pero también con la idea de que el hombre pudiera tener una vida más libre, ¿sí? Más espaciosa, donde pudieran eh, trabajar la tierra y vivir de ella, ¿no? Tener animales. Es la idea de que hoy día nosotros tenemos del campo, ¿no? De las zonas rurales, a diferencia de las zonas urbanas. Por lo tanto, aquí, primero, una ciudad, segundo, una torre, tercero, un nombre, todo con el fin de que no fueran esparcidos, ¿ya? Su idea era mantenerse juntos. Mis queridos hermanos, ¿saben a los únicos o al único que beneficiaba así desmedidamente esto? Era el rey. Era al soberano de esa ciudad, a los mandamases de esa ciudad. Porque, hermanos, aquí ya existían ese tipo de personas, ¿ya? Que usaban a otros para que edificaran. Entonces, claramente no era la idea de Dios. Dios sabía que las ciudades iban a producir esto, este enfrentamiento entre seres humanos, pero sobre todo eso, de que unos estuvieran aprovechándose de los otros. Y esa nunca fue la voluntad de Dios, ¿ya? La voluntad de Dios. Bien, la ciudad era una proclama contra Dios. La torre, por querer levantarla hasta el cielo, también era una proclama en contra de Dios. Y el nombre también era una proclama en contra de Dios, porque el nombre los iba a mantener juntos en contra de la voluntad explícita de Dios de que llenaran la tierra. Entonces, el versículo 4 nos muestra que toda esta planificación fue abiertamente contraria a Dios. Un desafío a Dios, así, directo. Vamos a construir esta torre, vamos a llegar donde ti y vamos a bajar de ahí arriba de donde estás. ¿Ya? Dicho de otra manera, volvemos a decir, independencia de Dios, rebelión en contra de Dios. La misma historia desde el Edén, la misma. Pasando por Caín y pasando por la generación mezclada antes del diluvio. El versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Ya? Hijos de los hombres. O sea, los humanos, ¿no? Estos seres humanos que estaban viviendo aquí en este tiempo, claramente estaban en contra de Dios. Ya era una generación absolutamente rebelde a Dios, descendientes de Noé, descendientes de Seth. ¿Ya? Y aquí hay un tema de tremenda rebeldía. ¿Y qué hace aquí el Señor? Vuelve a ocupar este sistema de expresión humana.
¿no? Dice que él bajó para ver, se asomó, ¿no? Se asomó para abajo. Que le tapaban las nubes. ¿Qué pasó? El Señor le estaba fallando la vista. ¿Qué pasa con el Dios omnisciente que todo lo sabe? Tienen que bajar para ver. Volvemos al mismo tema, a la expresión, ¿cierto? Humana que usa Dios para que nosotros entendamos. O sea, Dios fue claramente testigo de todo esto. No fue algo que le contaron, Dios lo palpó, lo vio, conoció los corazones, la intención de la gente, ya que hacían todo esto. Y en el versículo 6 nos dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Qué maravilloso es la unidad de los seres humanos, ¿no? Es maravilloso cuando los seres humanos están unidos. Pero eso también tiene un doble matiz, porque el ser humano puede estar muy unido y puede ser muy linda la unidad, pero si se han unido para hacer el mal, esa unidad no es buena, ¿sí? No es buena. La unidad es buena cuando se tiene un buen propósito, pero aquí el propósito era totalmente aberrante a Dios y contrario a Dios. Entonces el Señor dice, son uno, están unidos, ¿ya? Y todos estos tienen un solo lenguaje. Claro, como se comunican por medio de un mismo lenguaje, se mantienen unidos. Y han comenzado la obra, y no te envíen esto, hermano, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir. Esta es la misma idea de la gente antes del diluvio, mis hermanos. La misma idea. El Señor dijo, mi espíritu ya no contenderá con el ser humano. ¿Sí? El ser humano se ha enfocado en la maldad en todo sentido, así que hoy día ya no hay vuelta atrás con ellos. ¿Sí? Vayamos más atrás. Caín. Caín, si hicieres lo bueno, ¿sí? Pero no hagan lo malo. Pero Caín, mientras escuchaba al Señor, tratando de convencerlo de lo correcto, Caín ya había decidido. Decidido. Aquí es clara la similitud y la misma idea. Este grupo ahí en la ciudad de Babel, ya, ya habían decidido y nada les haría desistir. Imagínense, hermanos, a Caín ni Dios mismo lo convenció a pesar de lo que le dijo. Y no es que Dios no tenga poder, nada de eso, si no tiene que ver con Dios. Si Dios hubiera querido obligar a Caín, lo obliga, si es todopoderoso. Pero Dios nos está mostrando desde el principio de la historia humana que Dios le da al ser humano la capacidad de decidir. Eso es muy importante. Nada les hará desistir. Están empecinados, se enfocaron en esto, nada los hará desistir. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? Va a hacer lo mismo a un nivel muy diferente con respecto al diluvio, antes del diluvio, ¿no? El ser humano ya no iba a arrepentirse, ya no había vuelta para atrás, aquí tampoco había vuelta. Entonces, no importa lo que Dios hiciera, ellos no iban a desistir. Ese es el enfoque de nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer Dios? Intervenir directamente. ¿Ya? Versículo 7. Ahora pues, descendamos. Qué maravilloso. Descendamos. Eh, hermanos, creemos, yo completamente creo esto, ¿no? Que aquí hay un lenguaje que apunta al Dios triuno. ¿Ya? Eh, claramente. Sé que por ahí ustedes van a encontrar videos donde van a decir que no se refiere a eso, eh, que es un, eh, que tal vez estaba hablando con los ángeles. Hoy día salió un nuevo movimiento, ¿no? El famoso concilio de los dioses. Yo creo firmemente y creo que es la idea de- del Antiguo Testamento conectado con el Nuevo, que es mostrarnos al Dios triuno, ¿no? Claramente. Descendamos y confundamos.
¿sí? Allí su lengua. Noten bien, es bueno un repaso de la Trinidad hoy día, ¿no? El Señor habla en plural, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios va a traer un juicio, pero no un juicio destructivo, sino va a traer, ¿cierto?, a alguna acción distractora que les va a confundir para que dejen de seguir haciendo lo que estaban haciendo. ¿Ya? Descendamos. Y el versículo 8, ¿qué dice? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ya esto de que los esparció sobre la faz de la tierra significa que los impulsó, los enfocó a que llenaran la tierra, que se fueran, ¿no? De ahí dejaran de estar juntos en la ciudad, en ciudades. Obviamente, luego la rebeldía del hombre continúa, pero Dios hizo aquí claramente una obra en contra de esto que estaban haciendo los seres humanos. Pero noten el cambio. Versículo 7, descendamos y confundamos allí. Y luego el versículo 8, así los esparció Jehová. Dios estaba invitando a quién? A otros a actuar, haya sido un concilio que tenía, ángeles. Ya, el versículo 8 nos deja claro que el que bajó y el que hizo esto fue Jehová. ¿Sí? Entonces en el versículo 3 hablamos, ¿sí?, de diferentes personas, pero en el versículo 8 vemos a un solo ser, o sea, el Dios triuno, el Dios trino, ya, manifestado en el Nuevo Testamento claramente con un solo nombre, en el nombre, ¿cierto? O el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo estudiamos cuando tratamos el tema de la triunidad de Dios o de la Trinidad de Dios. ¿Ya? Fue Jehová el que bajó entonces y fue Jehová él, el que confundió su lengua. ¿Ya? ¿Qué hace el Señor con esto? Vuelvo a decir, irrumpe. Este juicio no es un juicio ya como otros, es sencillamente un juicio distractor, una acción de Dios en contra del ser humano para que se distrajeran. Bajó el Señor y produjo esta obra tremenda. Yo sé que hoy día mucha gente, ¿no? La antropología, por ejemplo, ¿no? La sociología y algunas otras ciencias ya encuentran que esta historia es un mito, una leyenda, ¿sí? Bueno, nosotros creemos que fue perfectamente posible, ¿sí? Y que es lo que Dios hizo. Desde aquí para adelante, esa diferencia entre las lenguas que vimos en el capítulo 10 ya, ya se acentúan radicalmente y hay un cambio absoluto en su capacidad de comunicarse. Desde aquí para adelante se comienza, ya no se mantienen juntos, se comienzan a separar y por medio de las generaciones venideras comienzan a juntar grupos tribales que comienzan a crecer, grandes grupos patriarcales, y comienzan de aquí, ¿no? Los grandes grupos que nosotros conocemos hoy en día como los grandes reinos o imperios de la antigüedad. Se nos pasaba también en la historia, ¿no? China, India, Egipto, Grecia, Roma, ¿ya? Bueno, Roma fue mucho después, pero en el caso de de los griegos, y en el caso antiguo, los famosos hititas, ¿ya? Eh, en fin, diferentes grupos, ya, que con el tiempo llegaron a ser grandes reinos. Hermanos, ¿qué significa? Que el Señor nos esparció, actuó, pero con el tiempo y las nuevas generaciones, el ser humano volvió a hacer exactamente lo mismo, lo mismo. Y aquí un dato, hermanos, un pequeño dato. Eh, Pensando un poquito en el tema de la altura de la torre, el ser humano siempre ha tendido a hacer cosas altas, ¿no? Eh, Hoy día nosotros podríamos decir que, no sé, que los arquitectos lo hacen por ayuda, ¿no?, al tema de vivienda, ¿no? Conviene más edificar hacia arriba que hacia los lados, porque hacia los lados ya no se puede. Un caso clarito de esto es Iquique, ¿no? Los que conocemos la ciudad del gran Arturo Prat.
Bueno, donde murió Arturo Prat, que no era de ahí. Sabemos que Iquique ya no puede crecer para los lados. Entonces, la única forma de que crezca es hacia arriba. Pero el ser humano, desde que es ser humano, desde aquí, claramente visible tal vez antes, pero aquí sobre todo, es la idea de hacer algo con altura, alto. Porque en la mentalidad del ser humano, los dioses han estado siempre arriba. Ese es el pensamiento general de la mayoría de las religiones. Ya, porque están las otras que son animistas, que no creen que estén arriba, excepto el sol, la luna, las estrellas, pero también que dioses andan alrededor de ellos, ¿no? Pero las grandes religiones están arriba, ¿no? Egipto tenía al dios Ra arriba, Grecia, Zeus arriba, en el Olimpo, ¿no? Y los romanos que heredaron la, la religión de los griegos y le dieron nuevos nombres, pero eran los mismos. En fin, China también, ¿sí? Dentro de las creencias chinas está el dios de arriba, el dios del cielo, ¿ya? Que es re interesante, ¿eh? Cómo se conecta a China, pero ese es otro tema. Eh, entonces, los dioses, arriba. Entonces, la altura siempre implicó estar más cerca o llegar donde estaban los dioses. Aquí no era solo estar cerca de los dioses, sino era llegar donde estaba Dios, ¿no? Y hacer una especie de golpe de estado, tal vez, ¿no? Esa rebeldía tan metida en el ser humano y por eso es que Dios tiene que actuar. Pero después siguió existiendo esto, haciendo grandes construcciones, y eso, hermanos, se aplica muchas veces también a la historia del cristianismo cultural, como se le llama. Grandes y altos templos, templos con altas torres. ¿Han visto los templos? ¿No? Sí. Hermano, yo me pregunto, ¿sí? Con todo respeto, hermano, ¿de qué sirve la torre? ¿Sí? Maravillosa la torre. Uy, hasta arriba, bien alta, gloriosa, la arquitectura maravillosa. Oh, cómo lo hicieron, todo un arte. Pero la pregunta, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Es puro material perdido, porque nadie puede vivir ahí, ¿no? Nadie puede estar ahí. Bueno, tal vez algún castigado, ya, usted se va a la torre. Como decían a la princesa, ¿cierto? Ya vayas a la torre ahí para que la venga a rescatar, ¿cierto? Y venga a matar al famoso dragón. Ahí está, lindo, construcciones altas. Y saben, el ser humano, y hoy día incluso yo he leído libros de cristianos que se asombran con estas alturas construidas en templos, especialmente los templos góticos, ya hermanos. Y esto es algo que yo quiero compartirles, es muy directo, es una visión del hermano Pablo. No estoy diciendo que tengo, que esto es ley, solamente quiero compartirles con ustedes. Porque quiero que me ayuden a pensar sobre esto, ¿no? Si en algún momento quieren escribirme, decir, ¿sabes qué, hermano? No estoy de acuerdo contigo, por esta razón, ni un problema. Pero ¿cuál es el tema? La altura, tanta hermosura, y claro, y esas grandes construcciones, especialmente en Europa, ahí uno ve la grandeza de Dios, porque el ser humano lo que quería era mostrar la grandeza del Dios que estaba arriba, pero parto de la escritura. Me complica, en primer lugar, porque el Señor fue claro a través del apóstol Pablo. El Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué más claro que eso? ¿Qué más claro que eso? El Señor ha decidido habitar en sus hijos. Nosotros somos los templos. Y claro, tal vez hay templos más altos que otros, porque hay hermanos que son más altos que otros, ¿no? Hermano Marcelo es un templo alto en comparación al templo de la hermana Sandra, que es bajita, ¿no? ¿Ya? Lo mismo pasa con el templo del pastor Raúl y el templo de la hermana Anita, ¿no? Y algunos de nosotros, algunos que son más grandes, pero somos templos humanos. Clarito, está en la escritura, nosotros somos el templo. El apóstol Pablo del principio nos enseñó eso. Nunca, nunca ha sido necesario un templo, ¿sí? Como lugar que lo entendamos como casa de Dios, porque la iglesia de Dios unida, los hijos de Dios unidos, son esa casa espiritual, según el apóstol Pablo a Timoteo y según Pedro a los cristianos en su primera carta. Somos casa espiritual, nosotros, la iglesia. El templo, como se conoce,
puede ser llamado casa de reunión, podría ser llamado lugar de encuentro, ¿sí? En fin, casa de reunión. Algunos le quieren llamar casa de oración, ni un problema, pero se nos pegó lo del templo y ya no hay forma que lo saquemos de nuestro idioma, ¿no? Vamos al templo. Ya. Ahora, no es pecado, no es pecado decirle templo al lugar donde nos reunimos, para nada, siempre y cuando tengamos claro que el verdadero templo somos nosotros y nosotros reunidos en un lugar. ¿Ya? Somos casa espiritual si nos reuniéramos en el campo, si nos reuniéramos en la playa y estamos juntos ustedes y todos nosotros nos juntáramos, esa sería la casa del Señor. ¿Sí? Esa sería, si podríamos llamar la puerta, ¿cierto? La puerta del cielo, ¿no? Somos nosotros. El otro lugar es solamente un lugar de reunión. Y es necesario, por supuesto, en algunos casos, cuando ya crece mucho la congregación, es bueno buscar un lugar donde se puedan reunir, porque va a ser complicado reunirse en casa. Pero que siga siendo eso, nada más que un lugar donde se reúne la iglesia, ¿sí? Donde se junta el templo, el que ya es templo, la casa espiritual del Señor. Entonces, todo este tema de hacer grandes templos, con todo respeto, no me evoca a la grandeza de Dios. Todo lo contrario, todo lo contrario, hermano, cuando veo esto de hacer algo grande, a mí me evoca más un tema de como cierta rebeldía en contra, que queremos estar cerca de Dios. Pero yo no necesito lo material, dice el Señor. Yo lo que quiero es el corazón del ser humano. No, esa va a ser la idea. Porque ¿de qué sirve que yo le haga una gran construcción externa al Señor y mi corazón está lejos de Él? ¿Sí? ¿De qué va a servir? El Señor dijo, de labios me honran, su corazón está lejos de mí. ¿No? Entonces, esa es la idea, hermanos. Entonces, claro, se gozan en ver estas estructuras maravillosas, pero Dios no necesita ser adorado ni alabado con que le construyan grandes templos. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y es más, cuando uno lee la historia de cómo a David se le ocurre hacerle un templo al Señor, uno descubre que fue iniciativa de David directamente, no directamente del Señor. El Señor había dicho que iba a buscar un lugar donde habitar, se refería a la ciudad de Jerusalén, pero no necesariamente un templo. De hecho, la historia es así, ya, si ustedes no la conocen, ya, después la podemos buscar. Eh, el rey David dice, no es posible que el arca del Señor esté en una tienducha, en una tienda, porque ya, la segunda ahí estaba envejecida, así que no, tenemos que hacerle una casa digna del Señor. Así que llama a su amigo y profeta Natán. Y le dice a Natán, mira, esto se me vino al corazón. Hacerle un templo maravilloso al Señor donde pueda reposar el arca de Jehová, el arca de nuestro Dios. Natán dijo, qué buena idea, dale nomás. Todo lo que se te venga al corazón, hazlo para la gloria de Dios. Y Natán se fue contento. Y cuando iba de regreso a su casa, el Señor le habló a Natán, Natán, devuélvete. ¿Y cuál fue el mensaje que Dios le dio a Natán que le diera a David? Fue, ¿me vas a hacer tú una casa a mí? No, David, yo te voy a hacer una casa a ti. ¿Y a qué se refería con casa el Señor? La casa de David. ¿Ya? No a la serie que están dando hoy día, la casa de David, sino a la descendencia del rey David. El Señor le iba a hacer una descendencia tan especial, y aquí viene el pacto con David, que sería la descendencia de la cual vendría el Mesías. Dios mismo hecho hombre. Y luego el Señor le dice, bueno, si quieres hacerme una casa, dale. Y David siguió con la idea, pero el Señor le dijo, pero no me la vas a edificar tú, porque tus manos tienen demasiada sangre. Me la va a edificar tu hijo, Salomón. Y Salomón lo hizo. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo Salomón cuando terminó la tremenda estructura, lo maravilloso que era? Dijo, aquí está esta gloriosa casa para ti, Señor. ¿Sí? Le dice, pero ¿será posible que esta casa te contenga?
Si los cielos de los cielos no te pueden contener, menos esta casa. Entonces yo estaba y le preguntaba, entonces, ¿para qué la hicimos? ¿Para qué la hicimos? Pero ya estaba hecha, el Señor lo permitió, ya permitió que lo honraran de esa manera, pero también sabemos la historia, cómo esa casa se transformó en una excusa para el pecado y la maldad. De hecho, cuando viene Nabucodonosor, Dios se la entrega, ¿sí? Y Nabucodonosor la hace retira. El nuevo templo de Nehemías, que después, perdón, de Esdras, ¿no? Eh, eh, no, de el templo de Esdras, ayúdenme, no, de Nabucodonosor, quiero decir. No. Bueno, ya se me fue el nombrecito, estoy más viejito. Zorobabel, ¿sí? Eh, el templo después de la deportación se transforma, ¿cierto? Herodes la transforma en el gran templo, que fue el que Jesús vio y en el cual estuvo, pero que en el año 70 después de Cristo los romanos lo hicieron tirita también. ¿Ya? Y con eso Dios estaba mostrando de que le podían echar abajo el templo al Señor, pero al Señor no le importaba, porque el propósito de Dios en el año 70 después de Cristo, el propósito de Dios ya estaba realizado. Los creyentes eran el templo, desde ahora para adelante, el templo de Él, ¿no? Pero vuelvo al tema del rey David. ¿Se dan cuenta? David le permite, Dios le permite a David hacer el tema, pero Dios deja claro que no era algo que fuera imprescindible para él, ¿ya? Para él. Entonces, los templos siempre han sido lugares de opulencia. Me refiero a los templos humanos. Y estos templos también, vuelvo a decir, ¿cuánta plata invertida? ¿No? Y eso va de la mano también con nuestros templos evangélicos, ¿no? ¿Se han fijado que hay como una norma de hacer algunos templos evangélicos? Sí, la típica, ¿no? Al lado dos torres. No sé si se han fijado, ¿no? Sí. Algunos, no todos. Es cosa de venir a Santiago, vayan a darse una vuelta por la Alameda y vean la famosa catedral evangélica, ¿no? Pero igual que ella, ahí están las torres, también altura. Hay templos que han costado, hermanos, en Estados Unidos está la famosa catedral, ya, una catedral hecha eh, de, de sal, ¿sí? Ah, bueno, acá está la famosa catedral, ¿cierto?, de sal, acá en el sur de Chile. De cristal. La de cristal, exactamente, sí. Gracias, pastor. La famosa catedral de cristal, no sé cuántos millones de dólares. Y el ser humano sigue construyendo cosas fantásticas, creyendo que con eso honran a Dios. Y Dios lo que ve es lo que hay dentro, lo que pensamos, lo que somos en esencia, que se manifiesta en el cómo somos y el cómo actuamos. Con eso lo honramos a Él. Entonces el tema de las alturas, a mí me parece un poco complicado. ¿Para qué hacer algo tan alto? Los lugares de nuestras reuniones siempre, ojalá sean pensados en lo práctico, ¿no? En lo más práctico. Pero si la iglesia tiene plata, ¿por qué no hacer algo lindo para la iglesia? ¿Y por qué no hacemos algo más práctico y gastamos la plata en ayudar al necesitado, en apoyar la obra misionera, en vez de estar gastando plata en eso? No, pero es que el Señor merece. No, si, no vengamos con esa chica de que el Señor merece. Si el Señor no lo ha pedido, es porque no lo necesita ni lo quiere. Lo que se nos demanda desde Génesis, lo estamos viendo, es rendición. Eso es todo lo contrario a la independencia de Dios, todo lo contrario a la rebelión contra Dios, a la desobediencia, rendición de la voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para vivir de acuerdo a lo que te honra y a lo que te agrada. Eso es lo que Dios quiere desde Génesis, lo ha dejado clarito. Y el ser humano, dale con dale en lo externo, y especialmente hoy día, qué triste es que la iglesia gaste dinero que podría estar usándolo en tantas otras buenas cosas. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser cuidadosos en los pasos que seguimos dando, ¿no? Muy bien. Eso con respecto a esta torre y a su altura, ¿no? Eh, Sí, hermanos, vuelvo a decirlo. Sé que los hermanos construyen lindos templos
Y lo hacen con el mismo corazón de David, ¿ya? Bueno, no sé si todos, pero sí que algunos sí, ¿ya? La misma idea de David, de honrar al Señor con algo bonito. Pero vayamos a la Escritura y es ella la que nos dice que no es necesario. Y el Señor, claro, ve todo eso, bien, voy a ver la intención del corazón, como lo vio la intención de David, pero no es que sea lo que Dios quiere que hagamos para Él, porque el ser humano tiende a desenfocarse, dice, le voy a dar esto al Señor, algo externo, como excusa a que no le está rindiendo lo interno, que es lo más preciado para el Señor. Así que cuidado con esto, hermanos, ya, y vuelvo a decir, no vayamos a quemar templos después de nuestro estudio, ¿no? No es la idea. Bien, ¿cómo estamos en la hora? Bien, ya estamos enfocándonos ahora, enfocándonos ya al final de la historia de la humanidad ante el capítulo 12. Termino con el capítulo, con la torre, la historia de Babel, versículo 9, ¿sí? Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, los esparció enfocados hacia donde tendrían que haber ido. Pero, vemos al mismo punto, la naturaleza humana, luego se reveló y en todo ese ir yendo el resto de la tierra, se fue formando de nuevo en rebeldía, haciendo ciudades, y las ciudades llevaron a reinos, y los reinos llevaron a imperios, y ahí tenemos la historia de la humanidad contada en la antigüedad, como se dividía antes, no sé si ahora estará dividido así, antigüedad, edad media, edad moderna, pero conocemos esas historias de la antigüedad, los famosos reinos antiguos. Ahora, después que cuenta esta historia el Señor a través de Moisés, ¿no? ¿Sí? Que nos deja muy claro, que nos deja muy claro, que el corazón humano sigue siendo rebelde, se enfoca en la rebeldía contra Dios. Recuérdense, versículo 4, la ciudad, la torre y el nombre. Las tres cosas apuntan a una rebeldía en contra de Dios, algo contrario a Dios directamente, ¿no? Así que nos quiere dejar claro el escritor esto, antes de entrar ahora a la genealogía o a las generaciones de Sem nuevamente, especificado de una forma más, más detallada, ¿ya? Más detallada. ¿Se dan cuenta? Siempre historia que se nos ingresa, como fue el caso del diluvio, entre las generaciones, entre la generación de Adán y la generación de Noé, pasó la historia del diluvio, ¿sí? ¿De qué nos habla? Del corazón humano siendo rebelde, no tendiendo el mal. Luego, ¿sí? Entre la generación de, de Noé y la generación de Sem, la historia de la torre de Babel, rebeldía, ¿sí? Rebeldía, atentado en contra de Dios y su voluntad. Y a Dios, obviamente, interviniendo, interviniendo, hermanos, el Señor es ofendido y puede ser muy misericordioso, pero llega un momento en que él va a tener que actuar y lo ha seguido haciendo, ¿ya? Bien, así que ahora ya estamos en nuestra parte final de esta primera parte de Génesis, que son los primeros 11 capítulos. Leamos versículo 10 adelante. Estas son las generaciones de Sem. Mi hermano Marcelo, antes de entrar, por favor. No, ahora se equivocó, soy yo. Hermana Sandrita. Miren, Síganos, esto es hermana lo que Sandra. antes que siga, por eso lo estaba así como, estaba atenta. Antes que siga en el 10, quiero hacerle una consulta, pastor, Sí, porque por yo lo supuesto. estudié y lo escuché y me gustó, pero puedo estar muy equivocado, aunque me haya gustado. Que cuando dice en el capítulo 5, y descendió Jehová sobre, Versículo. perdón, el 11:5, dice, y ¿Ya? descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Bueno, yo en un estudio, en un mensaje, escuché que ahí se estaba haciendo ¿cómo se llama? ¿Cómo te dije? La Cristofanía. cristofanía, que había sido, Teofanía, ¿sí? que había sido Cristo el que aquí se está moviendo, que no podía ser identificado porque él todavía no cumplía su misión.
Entonces, a mí me gustó re tanto, yo dije: "Guau". Pero quería preguntarle a usted, pues, si, ¿no es pecado creer eso o mejor no oponerle si Dios no lo dice? Esa es mi consultación, perdón. Sí. No, no es pecado, hermana Sandrita. Eh, Ya parece que no se dieron cuenta de mi persignación. Qué bueno. No, Sí, hermano, nos no es dimos pecado, cuenta. no es pecado. Ya se dio cuenta. Sí, no, no es pecado, hermana Sandrita. Para nada, no es pecado. Pero si usted quiere que sea muy directo, tampoco es necesario. ¿Sí? No hay una necesidad de creer que hay una teofanía, una cristofanía, que no es otra forma de decir que es el Cristo antes de ser hombre, ¿no? Eh, y que es su manifestación, ya no como hombre aún, porque recuerden que faltan muchos siglos ya para que él se haga hombre. Sí, pero no es una necesidad ya de interpretar aquí eso. Como yo le explicaba, él descendió Jehová para ver, es una forma de mostrar de que él, cierto, conoció la realidad de esto. Descender tampoco significa que llegó y habitó entre ellos o anduvo dentro de ellos para mirarlo, porque no es una necesidad para un Dios omnisciente, ¿no? Entonces es solo el lenguaje humano para entender de que Dios se dio por entendido de lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Eh, la, creo que lo maravilloso está más abajito, ¿no? Que lo vimos, ¿sí? Dios hablando en plural y luego actuando en singular, ¿no? Y ahí sí está el Señor Jesucristo preencarnado, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, el Dios triuno ahí manifestados. Pero como le digo, no es pecado, mi hermana Sandrita, pero no es una necesidad interpretarlo así. Ya no sé si se entiende el tema de que no es una necesidad, ¿no? Amén, gracias. No nos da así un permiso, no, sí, puede ser. Les doy un ejemplo. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de que el Señor vistió a Adán y Eva con pieles? ¿Sí? Ahí sí se da una posibilidad de que el Señor sí haya matado animales, pero que tampoco es específico, ¿sí? Ahí ya hay, sí, el lenguaje muestra una posibilidad, ya, muy clara. Aquí la verdad es que el versículo no muestra una posibilidad clara de que sea así. Pudo haber sido, pero escrituralmente no, ¿ya? Así que gócese con los versículos de abajo. Eso, mi hermana querida, sí. Recuerden también que cuando la escritura no es clara en algo, entonces es mejor obviarnos el pensamiento. De hecho, en el capítulo 10 todo lo que son las genealogías, ¿no? Los nombres que nunca más se vuelven a nombrar, Dios las está nombrando porque está estableciendo una clara genealogía para entender la línea, ¿no? Pero hay muchos nombres que nunca más se van a nombrar, ¿sí? Se nombraron ahí y nunca más. ¿Qué fin tienen? Ya, ¿cómo se aplica eso a nuestras vidas? El nombre y el personaje no se aplica a nuestras vidas de forma específica. Se explica cómo se aplica la genealogía, ya, en nuestras vidas en el sentido de que nos llevan hacia Jesucristo, ya, hacia el Señor Jesucristo. Recordemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento ahí sí, mi querida hermana, son cristocéntricos, ¿no? Eh, la idea es que nos revelen al Señor Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 11 no hay una necesidad, no se nos obliga a que lo interpretemos viendo a Jesús descendiendo ya en una cristofanía o una manifestación palpable del Cristo antes de ser encarnado. Bien, estas son las generaciones de Sem. Fíjense lo que va a hacer aquí y nos va a traer recuerdo el capítulo 5. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad. 2 años después de él, diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad. 500 años, engendró hijos e hijas. ¿Sí? Ahí está la conexión con la forma de definir una generación en el capítulo 5, con su descendiente directo, del eslabón siguiente o el eslabón más importante siguiente. 11-12, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala
403 años y engendró hijos e hijas, ¿no? Eh, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. ¿Se acuerdan que son los mismos nombres que salieron en el capítulo 10? Pero ahora bajo una perspectiva de Sem, recalcando la genealogía de Sem, que ya se nos había dado en el capítulo 10, pero recuerden que estas repeticiones es porque nos quieren recalcar esto. Ya, versículo 16, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Hermanos, la idea de que vivió, ¿cierto? Reu después que engendró, significa que fue la cantidad de años que logró vivir. Versículo 22, Serug vivió 30 años, engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años. ¿Ya? Aquí comienzan los nombres claves, Nacor, ¿ya? 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Sí? O sea, Abraham tenía, ¿sí?, a su abuelo que se llamaba Nacor y también tenía un hermano que se llamaba Nacor. ¿Ya? Y a Harán. Nombres claves: Abraham, Harán, Nacor. ¿Ya? Aquí se cumple. Aquí está lo maravilloso de esta generación. Sem. Sem llega hasta Abraham. Abraham es ahora el personaje sobre el cual Dios va a poner sus ojos. Pero antes de entrar a eso, veamos cómo ahora se dice la nueva genealogía, que no es otra, ¿cierto?, que lo mismo, pero más enfocado, más detallado, ahora enfocándose en Taré. 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró otro nombre conocido, a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y aquí se menciona una ciudad, Ur de los Caldeos. Hermanos, esto es muy importante. Ur de los Caldeos ya era una ciudad idólatra. ¿Sí? Ya sabían, era de las tantas ciudades que no tendrían que haber sido formadas, porque la idea de Dios era que llenara la tierra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya hay ciudades en este tiempo. Después que pasan las generaciones, ya están de nuevo las ciudades. Y en esas ciudades, si paso a paso se fueron perdiendo ya las historias orales contadas, ¿sí?, sobre quién era Dios, cómo era Dios, cuál era la voluntad de Dios, ¿ya? Cómo el juicio de Dios venía sobre la maldad. Y ellos ya habían adquirido ahora dioses inventados por ellos. Ya, Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos. O sea, Abraham nace en una ciudad pagana. ¿Sí? Los descendientes de Noé y descendientes de Set. Ya. Esta es la realidad. El ser humano tiende a desviarse de Dios, alejarse de Dios. Le es más fácil alejarse de Dios que acercarse a Dios. ¿Ya? Hoy día el ser humano le es tan difícil depositar su fe en Dios, pero le es tan fácil depositar su fe en estatuas, en cosas que nos inventan y que nos han venido eh, trastornando la fe real, hermano. Díganme que no es así. ¿Sí? Imagínense cuántos de nosotros, años pagando manda, ¿o no? Mi mamá era una pagana, mi papá un pagano, ¿ya? Eh, y se pelean por cuál, por cuál de las vírgenes era la mejor, ¿sí?
Se supone que era la misma Virgen, pero era una la Virgen del Carmen, ya, y la otra la Virgen de Pompeya. Mi viejito era por la Virgen de Pompeya, mi viejita por la Virgen del Carmen. Y ahí se peleaban para decir cuál de las dos vírgenes era más poderosa y más potente. ¿Ya? Pero cuando se trata de poner nuestra confianza en Dios, wow, díganme que no cuesta, hermanos. Ustedes han visto las procesiones, no sé, los que conocemos las procesiones en La Tirana, en San Lorenzo, ¿no? Es impresionante. Y uno dice, son capaces de romperse las rodillas, son capaces de caminar, llegan con sus bocas, sus labios completamente rotos por el calor del desierto, pero lo hacen porque tienen su fe puesta en eso y los lleva a hacer cosas tan extremas. Son capaces de hacer cualquier cosa y luego que se les concede, según ellos, lo que pidieron, son capaces de pagar la manda, ¿no? No la amanda, la manda, por años. Y fieles, fieles, fieles. Ahora, ¿creer en Dios? No. Hermano, uno le puede mostrar evidencia de que esa fe está mal puesta, pero no hay nadie que los mueva de eso. Solamente el Espíritu Santo los puede mover de eso, como lo hizo con muchos de nosotros. Pero cuando tenemos nuestra fe en Dios, viene una prueba, viene una dificultad y nos echa abajo la fe, ¿o no? ¿Y qué? ¿Dónde está el Señor? ¿Cómo el Señor ha permitido esto? Pero antes, no. Ay, es que San tanto lo permitió, ¿no? Nuestra Señora tanto lo permitió, así que no, yo soy un humilde servidor de ella, de él. ¿Y por qué esa actitud no ante Dios? Por eso, por la naturaleza humana nuestra, ya, por nuestra naturaleza humana. Y Abraham nace en una ciudad pagana. Ya la humanidad estaba completamente desbandada de nuevo. Ya, porque toda la idolatría está relacionada con perversidades de diferentes cosas. Fue lo que le pasó a la generación antes del diluvio, es lo que le pasó, sí, en este caso a los cananeos, y en fin, en través de todos los tiempos. ¿Ya? Y Abraham nace en esta ciudad pagana. Él nace en Ur de los caldeos. ¿Ya? Las naciones, ya había muchas naciones en este tiempo, muchas naciones con reinos ya definidos, pero Dios va, él va a forjar su propio pueblo. Versículo 29, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, el hermano que había fallecido, padre de Milca y de Isca. Pero Sara era estéril y no tenía hijos. Lo tomó y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, ¿sí? Y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Clarita, sí, clarita la idea de el enfoque sobre Abraham. Se nos ha dejado clara que la descendencia de Taré se enfoca en Abraham. La descendencia de Taré viene de la descendencia de Sem, ¿ya? Y así sucesivamente para atrás. Sem de Noé y Noé de Set, ¿ya? Ahí hay que ser cuidadoso con Sem y con Set, ¿ya? Uno termina en T y el otro termina en N. Set es el hijo de Adán, Sem es el hijo de Noé. Solamente acotar lo siguiente, mis queridos hermanos. Eh, recordemos, y no se nos tiene que olvidar, que se nos ha dejado claro que Abraham sale con su padre, ¿sí? Y con su sobrino, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, ¿sí? Lean para la próxima semana, por favor, Hechos capítulo 7. Si quieren leerlo completo, ni un problema, pero ustedes van a ir leyendo y se van a encontrar con toda la historia de, que está dando Esteban de la historia de Israel y se enfoca en el llamamiento que Dios le hizo a Abraham.
¿sí? Que Dios le da a Abraham, ese llamamiento maravilloso, y, y lean ahí, a ver si algo les llama la atención y lo podemos comentar. De hecho, lo vamos a comentar con la ayuda del Señor el próximo lunes. Ya concluimos, hermanos, ya estamos con Abraham y aquí comienza un cambio en la historia. Dios deja de enfocarse en la humanidad en general y ahora se enfoca en este hombre, precisamente en este hombre, ¿ya? Llamado Abraham. Amados, ¿alguna pregunta, alguna acotación pueden hacerla? Si no, ya vamos ahora.